Bueno amigos, pues estamos ya aquí con el padre José Antonio Fortea. Bienvenido a nuestro canal, padre. Muchas gracias. Él se ha ofrecido muy gentilmente a responder a todas las preguntas que podamos hacerle en este tiempo. Además, le he propuesto enviarle de antemano la selección que yo había hecho de preguntas. Me ha dicho, no, adelante con todas las preguntas que tengas, es muy valiente. Pues estamos muy contentos de que estés en el canal. Este tema suscita bastante inquietud entre mis seguidores, entre los suscriptores del canal, y recientemente hice un directo, casi de una hora, hablando con los suscriptores de distintos temas, y uno de los apartados fue este, ¿no? Los ángeles, qué son, las posesiones, los demonios. Yo di alguna explicación, pero les pregunté, ¿os gustaría que le planteara al padre Fortea la posibilidad de participar? Hubo un masivo sí, y de ahí vino el contacto contigo. Así que muchas gracias. Es un placer. Yo he querido dividir o agrupar un poco las preguntas que habéis dejado en 3 bloques. Las primeras van a ser de tipo personal, unas cuantas, pues preguntándole al padre José Antonio más sobre su vocación personal y el desarrollo de esta misión. Hay otro bloque que son los ángeles y los demonios, y por último, y es de lo que más habéis preguntado, sobre los exorcismos en concreto. Padre, ¿cómo le llamó el Señor al sacerdocio? ¿Cómo le llamó a esta misión también de ser exorcista? Lo primero que le voy a decir, porque aquí han venido equipos de televisión muy profesionales, has comprobado el sonido de la cámara, ¿verdad? Porque no será la primera vez que en el último momento han dicho, Iba, pues sí, pensaba que estaba... Bueno, mi familia no era nada religiosa, no íbamos a misa ningún domingo, jamás se hablaba de religión. Y yo pues pensaba como mis padres, la verdad sea dicha. Era hijo único y en un momento dado, cuando yo cumplí 15 años, hasta entonces no rezaba nada. Solamente iba a misa por cuestiones sociales y no me planteaba nada especial respecto a la vida. Al revés, me acuerdo de hablar con mi mejor amigo acerca de la religión, pero en términos muy despectivos, como algo ya pasado que iba a desaparecer. Y entonces a los 15 años, de golpe, irrumpe Dios, fue la gracia, solamente puedo decir eso. Yo estaba entrando en mi habitación, 15 años, el pelo llegaba hasta aquí, y de golpe tuve la seguridad de que Dios existía, de que la Iglesia era el camino por el que avanzaría en virtud, etc. Aquello para mí fue todo un descubrimiento. Aquello fue la gracia porque yo no tenía ninguna duda, ni estaba leyendo ningún libro sobre el tema, ni había tenido una conversación que me removiera nada. Fue la irrupción de la gracia. Entonces, a partir de ese momento creí, pero mantuve en secreto mi fe. El único cambio que hubo fue que empecé a ir a misa los domingos, pero el único cambio que pudo observarse. Fue posteriormente, yo no sé si todavía tenía 15 años o ya 16, cuando se me planteó esta pregunta: ¿y si Dios quiere que seas sacerdote? Al principio pensé, bueno, esta pregunta se pasará, sin hacer nada, dentro de una semana ya ni me acordaré, pero no. Este es el teléfono, queridos habitantes de su canal, porque no lo puedo desconectar, con lo cual habrá que resistir un poquito esta incomodidad. Y lo que me hizo ir al seminario fue este pensamiento: si Dios te llama al sacerdocio y le dices que no, Él te va a dar el 100 por 1, con lo cual es el peor negocio del mundo. La verdad es que lo planteé en ese término, aunque ahora suene un poco mal. Para nada en términos de amor a Dios, de ayuda al prójimo, de nada idealista, porque yo en esa época era un joven que lo que quería era hacer una carrera y ganar dinero y vivir bien, sin hacer daño a nadie. Pero no tenía más perspectivas en la vida más que vivir bien. Feliz, con una familia, disfrutar de vacaciones, de mis hijos, etc. De pronto, esta pregunta
y la contestación casi empresarial. Mi padre era empresario. Y dije, es verdad, el 100 por 1. Y al final me decidí ir al seminario, pero fui al seminario con la idea de, bueno, si me dicen que esto no es lo mío, yo me voy tan tranquilo y feliz. Lo que no quería era decirle que no a Dios. O sea, después de mi conversión, después de descubrir que existía un Dios infinito, decirle no, me sentía mal. Entonces, fui al seminario y es muy curioso, yo fui como un condenado al cadalso. Sin embargo, nada más entrar en el seminario tuve una felicidad, una paz, no tuve ninguna duda de que eso era lo que el Señor quería. Y de hecho en 5 años no tuve ni un minuto de duda vocacional, ni 10 segundos, lo vi con total claridad. Después me preguntabas cómo me metí en este tema de los demonios. Yo estaba haciendo la licenciatura en Historia de la Iglesia y de pronto me llamó mi obispo, el primer obispo que tuve, y me dijo que quería que hiciera la tesis de la licenciatura sobre el tema del exorcismo. Y yo le dije que no, porque le dije, mire, lo que usted me pide es una tesis sobre un tema que es de teología dogmática. Yo estoy en la especialidad de Historia de la Iglesia. Y él dijo que no, que tenía que hacerla, tal. Yo le escuché y cuando él acabó de hablar, le dije, mire, le voy a decir la verdad, no tengo ningún interés en ponerme a tratar durante varios años este tema. Y él al final cogió el teléfono y me dijo, ¿y tu director de tesis va a ser este sacerdote? Y le llamó delante de mí, ya sin esperar mi respuesta. Yo mientras hice la tesina, mi idea era acabar, porque yo, que ya era párroco, era muy feliz como párroco, y todo el tiempo que me sobraba, que ciertamente en aquel pueblo me sobraba tiempo, quería dedicarme a escribir. Y se lo había dicho al obispo, yo creo que podría hacer bien siendo párroco, escritor. O sea, un párroco que en el tiempo que le sobre, escriba. Y aquello del exorcismo no entraba para nada en mis planes ni en lo que me gustaba. Yo acabé la tesis pensando que allí había finalizado todo, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que un párroco de Torrejón de Ardoz, a un caso que le vino, le dijo, ve a Fortea, que ha hecho la tesina sobre esto, algo sabrá. Bueno, yo le recibí a esa persona, pero bien es verdad que mentalmente dije, ¿a quién se lo podría enviar? Pero en esa época no había ningún exorcista en España, no había dónde enviarlo. Yo haciendo la tesina ya intenté enterarme si había exorcistas en España y no había. Entonces, bueno, pues dije, bueno, ven, pensé, como seguro que no tiene nada, le daré una serie de consejos espirituales o que vaya al psiquiatra y ya está. Pero después vino otro caso. Otro sacerdote se había enterado y le salió un caso y me lo envió. Y ya después otro, y después otro. Y al final, pues ya cada varios meses había un caso. Y después cada mes. Y después cada semana. Y después cada día. Por la mañana y por la tarde, todos los días. Llegaba gente a la parroquia. Yo siempre estuve en obediencia a mis obispos, siempre. Yo les dije a los distintos obispos, el día que usted me diga que pare, yo paro. Y bueno, esto fue más bien con mi segundo obispo, perdón. Y el caso es que yo siempre me vi como alguien que se encargaba de eso porque alguien tenía que encargarse. Pero no fue nunca una afición, ni yo sentí inclinación, en el seminario jamás se me pasó por la cabeza trabajar en esto. Es algo, por tanto, que se recibe como una misión del obispo, ¿no? En este caso, no es algo que uno elige dentro de...
Desde luego no fue una lección mía. Yo en un momento dado, cuando ya llevaba meses y ya pues había hecho muchos exorcismos, sí que me planteé aquí mismo, en esta casa, decir, bueno, yo ya he cubierto mi cupo, más vale que me retire y ya que sigan otros. Y yo me dedico a lo que creo que es donde más bien puedo hacer. Y había tomado ya la decisión, pero he aquí que me llamó al poco, a los 20 minutos o media hora, una madre, hablándome de su hija. Y aquello me enterneció el corazón y al final le dije, bueno, venga mañana. Y ya después de aquel sí, después de haber decidido un no absoluto, pues ya no fui capaz de mantenerlo. Es curioso que aunque yo no hice nada por trabajar en esto, sí que oró por mí un carismático en cuanto yo me ordené y me dijo, usted será el exorcista más famoso de España. No dijo el mejor, el más famoso, ¿eh? Pero aquello, como yo no sabía que era la renovación carismática y tal, pues no me influyó para nada, de hecho lo olvidé, aunque había otro compañero seminarista allí a mi lado, y no me acordé hasta que publiqué mi primer libro. Incluso habiendo empezado pensé que era una etapa y ya está. Porque yo sí que he conocido a exorcistas que han sentido esa vocación, ese afán de trabajar en esto, pero en mi caso, digámoslo así, era un trabajo. Me han preguntado desde dos frentes distintos. Uno desde la perspectiva cristiana, ¿por qué los laicos no pueden hacer exorcismos? Porque es algo reservado a los sacerdotes. Y por otro lado, gente de la iglesia evangélica, de iglesias protestantes, también me preguntaban en el canal, ¿podemos nosotros, pueden hacer exorcismos personas desde el punto de vista católico, claro, de otras iglesias, de otras confesiones cristianas? Bueno, la respuesta que voy a dar les va a gustar mucho a los evangélicos, ¿eh? Actualmente en la Iglesia Católica el derecho solo contempla, así lo dice el canon, que los presbíteros y obispos hagan exorcismos. No se contempla otra posibilidad. Pero en la historia de la Iglesia sí que ha habido laicos, diáconos que han hecho exorcismos. Indudablemente los exorcismos de la Iglesia Ortodoxa, como los de las comunidades evangélicas, funcionan. Porque, aunque yo sea católico, está claro que allí donde hay unos evangélicos que se reúnen para alabar a Dios, para leer su palabra, pues Jesús dijo, donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Por eso, también entre los evangélicos, en grupos carismáticos, se produce la efusión de carismas, se produce tantos frutos del Espíritu Santo. Entonces, en la Iglesia Católica ahora mismo solamente se contempla la posibilidad, en todo caso, de ayudar en un grupo de un exorcista, o en las oraciones de liberación que están reguladas por una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que tienen esos grupos de liberación que hacerse en estrecha unión con el obispo. Entonces no es que uno libremente haga lo que quiera, tiene que seguir los dictámenes, directrices, etcétera, de los obispos. Para cerrar esta parte más personal, ¿no?, sobre tu vocación, has comentado que te hubiera gustado ser sacerdote, cura, párroco, escritor. Sí que has escrito, ¿no? Tienes varios libros escritos. Sí, pero tampoco me importa mucho el hacer o no hacer propaganda de mis libros porque ya nadie lee libros. Ahora todo el mundo ve canales de YouTube. De todas formas, dejaremos en la descripción los enlaces para que... Ya todo el mundo ve canales de YouTube y es verdad, entre ponerse a leer un libro tal y ver imágenes tal, el rostro de las personas, oír su verdadera voz, pues hay una diferencia, eso es cierto. Pero sí, después de mi vuelta de Roma, cuando acabé mi tesis ya doctoral, el obispo que había nombrado ya otro exorcista cuando yo estaba fuera,
dado que ya había otro exorcista, eso me ha permitido poderme dedicar en los últimos años, además de otros labores diocesanas que tengo, pero esencialmente a poderme dedicar a lo que yo creo que es mi mejor aportación, que son los libros. ¿Algún título que le tengas especial cariño, que digas aquí está? Sí, sin ninguna duda, el libro del que me siento más orgulloso, aunque todo el mundo lee mis libros sobre los demonios, pero mi mejor libro, y escrito además ya al final de lo que hasta ahora es mi vida, es sobre los ángeles, sobre la creación de los ángeles, y se titula Historia del mundo angélico. Se lo pueden descargar gratis en la red. Historia del mundo angélico, yo creo que allí me inspiraron mucho los ángeles. Es un libro que me gusta hasta a mí. Y trata de eso, es una novela, pero no hay aventuras, ni trama, ni nada. Es un ángel que se pone a describir cómo fue la creación de los ángeles. Es mi mejor libro de teología. Nunca he escrito nada tan profundo, pero está escrito de un modo narrativo. Es decir, si un ángel estuviera allí y lo viera con sus ojos la creación, ¿cómo describiría la creación del mundo angélico? Porque sí que es posible describir la creación del universo, el Big Bang, la formación de las estrellas, la formación de los planetas, la aparición de la vida. ¿Se puede hacer lo mismo con los ángeles? Eso es lo que intenté con esa novela. Qué interesante, pues ahí tenéis debajo en la descripción el enlace para descargar el libro completo. Vamos al tema, ángeles y demonios. Hay mucha gente que cree y mucha gente que no puede creer en esto. Incluso hay gente de la Iglesia Católica que duda de la existencia del demonio, de los ángeles, de estas realidades espirituales. Y hay gente, curiosamente, que no cree exactamente lo que creemos los cristianos y está convencida de la existencia de estas realidades espirituales. ¿En qué se basa la Iglesia para afirmar la existencia de estos seres y qué consecuencias tiene para nuestra vida? Yo era un joven nada dado a ver programas de misterio y por supuesto menos a leer libros o revistas sobre temas paranormales. A mí lo que me gustaba era leer cosas del Imperio Romano. Pero claro, cuando después tengo que empezar a visitar exorcistas y veo el trabajo y después yo mismo empiezo a ver que los mismos fenómenos que había visto en Roma o en Estados Unidos se vuelven a repetir en España y al mismo tiempo la gente queda liberada, pues dije, esto funciona. Es lo que yo les decía a muchos psiquiatras, mira, yo no sé, lo que sé es que funciona. O sea, si esto es una enfermedad, vale, pues es una enfermedad que se va con exorcismo. Porque cuando alguien venía con un problema psiquiátrico, pues yo se lo decía, mira, tienes que ir a un psiquiatra. Pero si la cuestión era demoníaca, pues entonces se podían liberar. A veces de forma fulminante en una sola sesión, a veces se tardaba un poco más. A veces unos pocos casos mucho, pero esos eran excepcionales. Entonces, realmente lo único que puedo decir es que lo que yo veo en este mundo me lleva a creer lo que ha dicho la Iglesia. Incluso aunque la Iglesia no nos obligara a creer en este tema que aparece en la Biblia, bueno, lo cierto es que parece la explicación más razonable. Todas las explicaciones que he oído para explicar la posesión y por lo tanto la existencia de demonios, pues son mucho más extrañas y menos convincentes. La explicación de la Iglesia es la más sencilla y a favor de ella está el sentido común. Para renunciar a la cosmovisión que nos ofrece la Iglesia hay que caer en teorías muchísimo más complicadas. ¿Qué es lo que explica la Iglesia en relación a los seres espirituales, a los ángeles, a los demonios? La Iglesia lo que explica es que además de este mundo material que vemos, de materia, de átomos y moléculas, hay otro mundo del espíritu.
Esto no va contra la ciencia. La ciencia se dedica al estudio del mundo material. La Iglesia no se mete en si hay un mundo espiritual. Lo digo porque muchas veces se nos ataca diciendo que la ciencia ya ha demostrado que esto es falso. Pues no sé cómo lo va a demostrar estudiando las células y los átomos y las estrellas que no existe el mundo espiritual. La Iglesia dice que existe un mundo espiritual de ángeles, que tenemos un alma, que han salido de un Dios todopoderoso, y hay manifestaciones en este mundo, tanto de lo bueno, milagros místicos, como de lo malo, posesiones, cosas que ocurren en la Ouija, etc., que nos muestran que efectivamente existe ese otro mundo espiritual de ángeles, demonios y almas. No hay más. El mundo espiritual se reduce a eso. Las almas de los seres humanos estén salvadas o condenadas o en etapa de purificación, y los espíritus angélicos, que o son ángeles o son demonios. Y fuera de eso, la fuente de todos los espíritus, que es Dios. Esta es la explicación de la Iglesia. Así lo han creído todos los pueblos, no la mayoría, todos. Desde los esquimales hasta Nueva Zelanda, desde la América precolombina hasta Asia Central, o sea, por ejemplo, no solamente los chinos, en Tíbet, por ejemplo. Uno que no sepa nada sobre la cultura tibetana ve las pinturas, ¿sí? Esto es un demonio. O sea, no hace falta saber nada para darse cuenta que están plasmando de un modo visible realidades inmateriales maléficas. Ya en el tema de Dios puede haber distintos enfoques, y lo mismo en el de los ángeles. Pero curiosamente en el tema del demonio opinamos lo mismo judíos, musulmanes, cristianos. Es un tema muy universal, curiosamente. Dios crea los ángeles, ¿no? ¿Y los demonios de dónde salen? Dios solo puede crear el bien. Esto ya lo descubrieron los filósofos del Imperio Romano, que son los que mejor reflexionaron en la época del neoplatonismo, y ellos llegaron a la conclusión evidente: Dios todo lo que hace lo hace bien. ¿De dónde sale el mal? Se dan cuenta los filósofos que el mal es una corrupción del bien, una deformación de lo que es bueno. Eso encaja perfectamente con lo que dice la Biblia, que vio Dios que todo era bueno. Cuando sale de las manos de Dios, todo es bueno. Es después la libertad lo que hace que se empiece a torcer. Pero claro, si quieres que aparezca el amor, pues tienes que dar libertad. Tú puedes crear todas las piedras que quieras, o los árboles, o las gallinas, pero si quieres amor, tienes que dar inteligencia, tienes que dar libre albedrío. Claro, si das libre albedrío, ese individuo puede ser cada vez más bueno, o también puede hacerse malo. Ese es el problema. Los demonios entonces serían seres con alma, dotados de libertad, capacidad de amar, que han rechazado a Dios, que se han opuesto a Él. La palabra alma se reserva para los espíritus de los humanos. En el caso de esa otra creación, hablamos de espíritus angélicos que después de una prueba que tuvieron se transformaron en ángeles, es decir, espíritus angélicos bienaventurados, o demonios, espíritus angélicos réprobos. Ellos también tuvieron una prueba. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, Dios puede crear piedras, árboles, gallinas, montañas o estrellas, pero las estrellas no aman, por grandes que sean. Si quieres que aparezca el amor, tienes que darles libertad. Es en la libertad, en la prueba, en la fe, cuando esa persona desarrolla el amor. Claro, porque la fe es necesaria. Si yo le pido a alguien, por favor, ayúdame, pero él sabe que soy el hombre más rico del mundo,
si sabe que soy Bill Gates, que acaba de tener un accidente, me va a ayudar y me va a dar todas las facilidades. Pero si yo soy un pobre y no sabe quién soy, entonces allí eso sí que vale, porque lo va a hacer solo por amor a mí, no por lo que yo después le dé. Entonces, la fe es necesaria. Es en la fe donde podemos hacer actos que nos transforman, actos heroicos. Cuando lleguemos al cielo, amar a Dios no nos va a costar nada. Eso ya no tiene mérito. El mérito acaba en cuanto veamos a Dios. Allí ya no podemos ganar nada. Podremos gozar de Dios según somos, pero allí ya no tiene ningún mérito. La transformación, el desarrollo de las virtudes ocurre en el tiempo de prueba. Por eso ni a los ángeles se les ahorra el tiempo de prueba. Los niños que mueren bautizados irán al cielo, pero estarán en el grado de felicidad mínimo. Su alma simplemente estará viendo a Dios feliz, contenta, pero no se han transformado a sí mismos. Ellos estarán en el grado menor de amor a Dios. El hombre que ha sufrido mucho, que en esa etapa de prueba pues hizo actos de generosidad hacia Dios, hacia el prójimo, se transformó. O sea, es que el premio es el mismo para todos, el mismo, para Santa Teresa de Jesús y para un hombre que fue un pecador, pero cada uno goza de él según es. De ahí la necesidad del tiempo de prueba. O sea, en el cielo la diferencia no está ni en palacios, ni en collares de oro, la diferencia está en que cada uno goza de Dios como es. Y para eso se necesita el tiempo de prueba. También en Roma, el que ve la Capilla Sixtina, que la conoce muy bien, que es un profesor en Oxford, que ha estado estudiándola toda su vida, la disfruta de un modo distinto que un niño pequeño. No tiene ninguna culpa el niño, pero a lo mejor hasta se aburre. Los dos están viendo lo mismo, pero cada uno goza de lo que está viendo según lo que es. Lo mismo pasará con Dios. El premio es el mismo, en realidad el premio es el mismo para todos, pero durante toda la eternidad cada uno gozará según es. Y esa transformación solo puede ocurrir en la tierra, es decir, en la no visión de Dios. Después ya no tiene ningún mérito, ya todo el mundo amaremos lo más que podamos, pero cada uno podrá en una medida. Los ángeles, sin embargo, gozan de la visión de Dios, ¿no? ¿Cómo pueden haberse opuesto a Él en ese momento de prueba? Sí, los espíritus angélicos, nada más ser creados, tuvieron su prueba. No veían la esencia de Dios. Quizás veían una manifestación de Dios, pero no veían su esencia. También el pueblo elegido en el Sinaí veía la montaña cubierta por la nube, los truenos y los relámpagos, pero no veía a Dios. Probablemente los espíritus angélicos veían alguna manifestación de Dios que les hablaba como padre, les decía que les amaba, lo que debían hacer, que fueran generosos, que se esforzaran, que se ayudaran entre sí, que buscaran verdaderamente la transformación de sus espíritus a través de las virtudes, del amor, de la caridad, de la fe. El mundo angélico es muy variado, no es una cosa etérea, aburrida. Y unos aprovecharon ese tiempo más, otros menos, porque los ángeles tienen un tipo de tiempo. Solo Dios vive en un eterno presente. Y lo malo es que algunos incluso se ensoberbecieron de sus propias cualidades y desobedecieron, y algunos desobedecieron de forma ya irreversible, transformándose de un modo que les petrificó en el mal. Convirtiéndose en demonios. Convirtiéndose en demonios, los únicos seres por los que Jesús no hace ningún esfuerzo por convertirles, al revés, es duro con ellos, no les deja hablar. Hasta con los pecadores Jesús fue muy misericordioso, pero con los demonios no hay nada que hacer. Esa es una pregunta que han hecho en los comentarios del vídeo de distintas maneras. Una decía, si Dios es amor, ¿Dios ama a los demonios también? Y creo que la misma pregunta, la formulando de otra manera, ¿se puede salvar
a los demonios se pueden redimir? Dios ama a todas sus criaturas, a todas. Dios ama a los demonios como el padre de la parábola del hijo pródigo amaba a su hijo que había querido salir. Lo que pasa es que el hijo pródigo que quiso marcharse, al final volvió. El problema de los demonios es que la fe de la Iglesia, y es lo que aparece en las Escrituras también, es que no van a volver. No van a volver. O sea, en la Biblia aparece que hay estados ya irreversibles, tanto de bienaventuranza como de reprobación. No se puede hacer nada por los demonios. Si Dios hubiera podido hacer más cosas, Dios era su Padre, quería salvarlos a todos, que no se perdiera ni uno. Pero es el Padre de la parábola del hijo pródigo. Él no agarra a alguien por el cuello y le dice, ámame. No, si al final tú no quieres estar aquí en el banquete con todos y yo lo respeto. El infierno hay que entenderlo desde la parábola del hijo pródigo. O sea, Dios es siempre apertura, Dios es siempre amor, es un acto simple, único, perfecto, absoluto de amor. Dios solo quiere, solo es amor. Sin embargo, el infierno hay que entenderlo no como una especie de sentencia externa que recae sobre un sujeto, sino hay que entenderlo como la capacidad que tiene un ser humano para rechazar a su padre y finalmente que ese rechazo se haga indefinido. Eso es el infierno. Dios no va a añadir más sufrimientos. Dios no va a torturar a nadie, ni va a poner a alguien con tridentes, no va a poner fuego en el infierno para que te quemes. Dios no pone ningún fuego en el infierno. Las descripciones del infierno siempre en el Evangelio, que Jesús habla no pocas veces precisamente, son precisamente de tinieblas exteriores. Es expulsado del banquete. La puerta se cierra y no pueden entrar. Son cosas de ese tipo. No es que Dios tortura, no es que Dios pone un fuego. Sí que hay un fuego del que habla él, eterno en la gehenna, un fuego inextinguible, pero es el fuego interior. Es verdad que yo no creería en el infierno si Dios no, después de revelarnos el abismo de felicidad, de ternura que es Él, después se pusiera serio y dijera, bueno, pero hay otro abismo del que os debo hablar. Y es el abismo del mal que puede hacerse tan absoluto como el bien. No infinito. Bien infinito solo es Dios. Pero es verdad que el mal puede hacerse tan perfecto, tan consumado, que sea absoluto, para decir un no absoluto al amor absoluto de Dios. Es decir, una fuerza que esté en perfecta relación para poderse oponer al amor de Dios. Eso es un misterio. Yo solo lo creo porque Dios nos ha dicho, mirad, sé que es muy difícil que esto lo comprendáis, pero creedme que existe. Lo que nunca se nos ha dicho es el número. Si se condenara el 10% de la población me parecería una barbaridad. Incluso el 1% me parece demasiado. ¿Cuántos se han condenado? No lo sabemos. Yo sé que muchos de los que vean tu canal, que son almas cándidas y bondadosas, lo percibo desde aquí, desde este lado de la pantalla, dirán, no, al final Dios siempre vence. El problema es que Dios nos ha dicho que no. El problema es que ya aquí en la tierra, cuando se ahorcó al comandante de Auschwitz, todo el mundo estaba pendiente a ver cuáles eran sus últimas palabras. Y todos dijeron lo mismo, que no se arrepintió. No se arrepintió hasta el final. Y hay más casos. Mengele, por ejemplo, su hijo, lo visitó varias veces en Brasil y lo contaba, que una cosa que él no podía entender es que
nunca manifestó el más leve dolor ni arrepentimiento. Tuvo toda una vida para meditarlo. ¿Esto puede ser indefinido? Sí. Es algo increíble, pero ya aquí en la tierra vemos abismos de maldad que resultan increíbles. O sea que uno dice, si no lo veo, no lo creo. ¿Cómo alguien puede ser tan malo? No estoy hablando de locos, de maldad. Entonces, esta cuestión del infierno no es ni tradicional ni progresista, no es de inquisiciones, no. Aunque Dios nunca hubiera hablado del infierno, podríamos habernos planteado, ahora que sé que existe un ser infinito, ¿podría existir una criatura privada para siempre del ser infinito por propia decisión? Bueno, se puede teorizar sobre el tema, pero Dios ya nos ha dicho que sí, que esto es así. Pero a lo mejor estamos hablando de un infierno de 100.000 personas, o de 50.000, o de 2.000, no sabemos el número. Si alguien me dijera, ¿es posible un infierno de 50 personas? Sí. Aunque es verdad que el número de monstruos de maldad que hasta el final no se han arrepentido ni de las mayores barbaridades son cientos de miles, eso es verdad. Aún así, Dios en la Escritura solo nos habla de la existencia de este estado y en el Apocalipsis de que existirá de hecho. Se cierra de esa manera la parte anterior a la Jerusalén celeste, el lago de azufre y fuego, donde dice arderán el diablo y el anticristo por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué remedio nos queda más que creer al que ha visto ya todo eso? Si el infierno, me imagino que es el destino también de los demonios, ¿no? Que ya no tienen posibilidad de redención, ¿por qué interactúan con nuestra realidad material? También los ángeles, ¿no? De algún modo anunciaron a María, ¿no? Anunció Gabriel a María el nacimiento de Jesús y en tantos momentos en las Sagradas Escrituras, y mucha gente dice hoy sentir la presencia de ángeles. ¿Por qué? ¿Dios lo permite por algo? ¿Es que hay una conexión entre esa realidad espiritual y la material? Bueno, Dios es verdaderamente sorprendente, aunque siempre es lógico, pero sorprendente en las Escrituras. Es verdad que a mí que me fascina Aristóteles, el Dios de Aristóteles todo está muy ordenado, muy cuadriculado, pero el Dios de la Biblia es sorprendente, pero siempre sigue la lógica. Una de las cosas que aparece en el Génesis al principio, después de crear un mundo perfecto, de armonía, es que coloca el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del jardín del Edén. También en medio estaba el árbol de la vida, o como dice en hebreo, de las vidas. ¿Por qué coloca ese árbol, que en el fondo, en cierto modo, es el árbol del mal? Aunque es verdad que tiene ciertos matices, conocimiento del bien y del mal, pero sus frutos no podían ser ni siquiera tocados. Hay una parte en que dicen no comáis de estos frutos, pero después dice, nos ha dicho que ni siquiera los toquemos. Bien, ¿por qué hace eso? ¿Por qué después permite que los demonios pululen por la historia de salvación de Israel y de otros pueblos? ¿Por qué el mal no es coartado, arrancado mucho antes de que produzca frutos tan grandes como el horrible martirio de los macabeos o tantas otras cosas? Bien, por alguna razón que Dios conoce en su sabiduría, es buena la permisión divina de una cierta cantidad de mal. De hecho, gracias a eso se obtiene lo que antes he dicho, una perfección de las virtudes y por lo tanto del amor. Hay una frase de Tertuliano que a mí me pareció muy
preciosa. Sin la crueldad del verdugo no tendríamos la paciencia de los mártires. Es verdad, para que el amor llegue a ese extremo de cualidad, no ya meramente acumulación cuantitativa de más bienes, sino que des un salto, el verdugo es necesario. Hay otra frase que escribió otro teólogo, Journet, en un libro sobre el mal, que decía: quizás nadie deseó menos que el diablo la santidad de Job, pero nadie trabajó más por ella. Es verdad, es verdad. O sea, Schindler lo tenemos porque es una planta que creció en ese humus determinado. Las virtudes a las que llegan los seres humanos en circunstancias normales es así, en otras circunstancias más duras llegan hasta aquí. Y más duras hasta aquí. Hay una sabiduría perfecta en saber hasta dónde tengo que llegar con el poder de Dios para que no se estropee la obra de arte que estoy haciendo. La mayor parte de los seres humanos pecan de debilidad. Realmente son pocos los que son monstruos. En ese sentido, la mayoría serán perdonados con facilidad, porque yo creo que al final los hombres reciben una iluminación justo antes de dejar este mundo y casi nadie se condena. Pero es cierto que los santos aparecen porque son presionados. Para que aparezcan los diamantes hace falta unas condiciones de temperatura muy fuertes y de presión. Y si no, no hay diamantes. Si usted quiere tierra, vive muy feliz y muy tranquila. Pero si usted la presiona, la cuece en ese horno que produce el magma y tal, es cuando aparecen los diamantes. Y si no, pues no hay diamantes ni rubíes. Y lo mismo tantas otras cosas. Lo mismo pasa con la santidad. La conjunción con el mal produce gemas de amor y de heroísmo y de sacrificio propio que no aparecerían de otra manera. Esta espiritualidad del sufrimiento, ¿no?, que nos ayuda a crecer las virtudes y el amor a Dios y a los demás, creo que es algo que vivimos la mayoría de los católicos cuando afrontamos pues los distintos sufrimientos que nos toca vivir, ¿no? Pero es verdad que muchos suscriptores del canal que han perdido la fe en algún momento han visto esto desde una óptica que nosotros quizás no captamos tanto y han interpretado que Dios es cruel, que parece que el fin justifique los medios para Dios, que conseguir esa santidad o esa virtud en algunas personas cuesta el sacrificio de tantos seres inocentes. Lo que pasa, yo una vez estaba en un exorcismo y no sé qué entidad fue la que apareció allí, sinceramente no lo sé, pero habló con una voz majestuosa, una voz tranquila y dijo una cosa que nos impresionó. Lo único que importa es Dios y el alma, lo demás es ornato. Ahí acabó todo su mensaje. Bueno, dijo unas pocas cosas más, muy edificantes, muy buenas, se despidió y ya no volvió a hablar más. Se despidió, sí, después de decir cosas bonitas sobre la iglesia, etc. Pero aquella frase se me quedó muy grabada. Lo único que importa es Dios y el alma. Lo demás es ornato. Es decir, cuando hayan pasado 800.000 millones de años, porque en el cielo habrá tiempo, cuando seamos solamente alma, antes de la resurrección, estaremos en el Evo, que es un tipo de tiempo. Pero después de la resurrección habrá tiempo como ahora, exactamente igual que ahora. Es una característica de la materia. Lo mismo que ocuparemos un espacio. Cuando hayan pasado 800.000 millones de años, realmente, si algo le pudiéramos recriminar a Dios es: Señor, ¿por qué no me hiciste sufrir un poquito más? ¿Por qué no me probaste más? ¿Por qué no sacaste lo mejor de mí? Será la única cosa que nos darán ganas de recriminarle a Dios. Tendemos a pensar en el mundo como nuestro destino final. Pero al final comprenderemos que todo el mundo
estados, arte, bibliotecas, estatuas. Era solo el escenario donde iban a aparecer las gemas imperecederas, para siempre, eternas, que son las almas. Y eso es lo único que no puede crear Dios. Dios puede crear 800.000 trillones de billones de ángeles, pero el amor, las virtudes, todo lo que ya después hagas con el libre albedrío, eso es cosa de los hombres, de la libertad de los hombres bajo la acción de la gracia, es verdad, bajo la acción de la gracia. Pero aunque sea con la ayuda de Dios, con la dirección de Dios, aunque en cierto modo también Dios es autor de esas joyas, pero es la libertad la que va tomando las decisiones. Visto así el mundo, claro, si uno es un ateo y ve que se destruyen magníficas obras de arte egipcias o todo el museo que había en Siria, que destruyeron hace unos años, todo, lo destruyeron todo, lo que había dentro de las vitrinas, las estatuas, todo, pues es tremendo. Pero visto desde Dios dices, no, si al final esto es lo de menos. Son como las baratijas de las cuentas con que engañaban a los indios de una isla para llevarse el oro. Lo que importa es el oro de las almas. Lo otro Dios puede hacer que vuelva a aparecer con hacer así, pero las almas no. Una Santa Teresa de Jesús o una Madre Teresa de Calcuta no aparece porque Dios haga así. Él pone las condiciones, Él pone toda la situación, Él ayuda y entonces, si quiere, la buena planta crecerá. El plan es fantástico, es una maravilla y en ese sentido la Biblia que iba a ser tan examinada versículo a versículo es un monumento a la lógica, no hay ninguna contradicción. Sí, porque si no, más valdría ser puestos en el cielo directamente. Pero en un bosque hay hierba y hay matorrales y hay árboles y hay secuoyas. Si uno quiere ser como la hierba, pues sí, lo mejor es ser bautizado con 3 semanas y morir. Pero entonces eres como la hierba. Pero si quieres ser secuoya, pasarán los inviernos, pasará el viento, el frío, el calor, tal. Y al final, después de mucho esfuerzo, aparece la secuoya. Las secuoyas materiales aparecen con el querer de Dios, pero las secuoyas del Espíritu no. Entonces, ¿Dios parece cruel? Bueno, también parece cruel el padre que le dice a su hijo que estudie. O también parece cruel el padre que le dice al hijo que no beba tanto. Pero al final, los frutos merecen la pena el sacrificio. Pues vamos ya por la tercera parte, que va a ser todo el tema de los exorcismos. Quizás es lo que más inquietud y morbo en algunas personas puede causar. ¿Qué es exactamente un exorcismo? ¿En qué consiste? Bien. Un exorcismo, en definitiva, es orar para pedir a Dios por la liberación de una persona y ordenar al demonio que salga de ese cuerpo. O sea, es una mezcla de deprecación a Dios y de conjuración al demonio por el poder de Cristo para que salga. Petición, orden. Un demonio necesita de una vida humana, de un cuerpo humano para poder manifestarse, o te lo pregunto porque me lo ha preguntado muchísima gente, si un demonio puede materializarse físicamente o podría también tomar posesión de animales u objetos. Creo que esto ha aparecido en películas y... Por poder sí puede materializarse. Sí, materializarse en el sentido de manifestarse y resultar tangible, eso puede hacerse. Yo conozco casos que así me lo han dicho. En la Biblia aparecen casos, por ejemplo, ahora estaba leyendo el libro del Eclesiástico, cuando se refiere a las plagas de Egipto, pues
Añade allí un detalle que no aparece en el libro del Éxodo, que es que en los 3 días de oscuridad se hicieron visibles espectros en el aire y les hablaban, etc. Entonces, a los egipcios. Entonces, sí, no necesitan de los humanos, pero eso es muy, muy, muy inusual. Otra cosa son las almas del purgatorio. Allí sí que hay manifestaciones de espíritus que no hablan y desaparecen. Pero los demonios lo que suelen hacer es entrar en un cuerpo y moverlo, manifestarse, etc. Aunque, bueno, los que me estén escuchando que se queden tranquilos, que eso es una cosa rarísima, rarísima, y se morirán de viejos sin ver nada de todo esto, pero suceder, sucede. Sí. Creo que para muchos católicos, incluso para muchos sacerdotes, lo de los exorcismos es una cosa tan extraña que puede costar creer que existe, ¿no? Seguramente también, y creo que tú lo has dicho antes, es porque las manifestaciones de este tipo del demonio escasean, no es algo muy normal, ¿no? ¿Cómo distingues tú, que es una pregunta que también me han hecho mucho, un caso de enfermedad mental, que imagino que habrá muchos, ¿no? Personas que verdaderamente creen que tienen algo malo dentro, que tienen una influencia, una posesión, de un caso objetivamente de posesión demoníaca? Bueno, por ser muy práctico y no perderme en disquisiciones teóricas, todo el mundo con sentido común sabe cuando alguien se ha vuelto loco. Hasta los pueblos más primitivos dicen, este está mal de la cabeza. Sin embargo, hay algunos casos que la gente dice, no, esto no es locura, esto es algo que tiene que ver con lo esotérico, con lo demoníaco, con el mundo de la brujería. Y a veces te lo dice toda una familia, mire, no nos oponemos a que vea al psiquiatra, pero es que sentimos que es otra cosa. Oras por la persona y a veces se produce una manifestación. A veces se produce una manifestación que demuestra que allí dentro hay algo. Y cuando decimos, sí, este caso es verdadero, pues sabemos que no nos habíamos equivocado porque se libera. Si nos equivocáramos y oráramos por un enfermo, pues seguiría enfermo. El exorcismo no cura la esquizofrenia. Ojalá, sería fantástico que dijera Jesús, mirad, el exorcismo sirve para los posesos y para los esquizofrénicos, pero desgraciadamente es una enfermedad crónica. Ojo, muchísimas personas con esquizofrenia, su paranoia va a cursar con la temática demoníaca, con que le persiguen demonios, con que tiene el demonio dentro, con que está poseído, etcétera, etcétera. Ahí está el valor de un exorcista con experiencia para decir no. Esto es enfermedad, no, esto es posesión. ¿Y cómo se sabe que no se ha equivocado? Porque se liberará. Si se libera, no era esquizofrenia. Insisto, ya me gustaría a mí curar enfermedades mentales, pero la realidad es que el exorcismo sirve para lo que sirve. Entonces, esa es la seguridad. Yo estoy convencido de que me he equivocado y de que a gente que tenía algo del demonio le he dicho, usted tiene un problema mental. Estoy seguro que me he tenido que equivocar, solamente Dios sabe en cuántos casos, yo no sé en cuántos me he equivocado, por definición no lo sé. Pero al revés no, porque se han quedado liberados. Y los casos largos ya desde el principio tenían una mejoría clarísima. Además de que llevaban una vida normal. No todos los posesos, pero salvo algunos casos, un determinado tipo de posesos, una de las razones por las que distinguimos que no es enfermedad es que llevan una vida normal, tienen su trabajo y no lo sabe nadie, ni sus amigos, ni sus vecinos, lo que él tiene, que es posesión. En el caso de una enfermedad, que lo más usual va a ser la esquizofrenia, que allí sí que pueden creer que tienen el demonio y tal, ellos no eligen cuando van a tener un trastorno psicótico, ellos no lo eligen. Por mucho que les pese
van a tener la crisis en mitad del trabajo, en mitad de la calle o donde sea. El sentido común lo dice. Y el sentido común funciona muy bien. Y además, no solamente en el cristianismo, insisto, todos los pueblos siempre han dicho, creemos en la enfermedad. Pero este no es un caso de enfermedad. Tiene que ver con otras cosas. En cualquier caso, un exorcismo podría dañar a una persona en el caso de que no tenga una posesión, sino que sea una enfermedad mental. ¿Podría todavía perjudicarla más? Sin duda, si uno habla con un psiquiatra de así, le vais a crear un trauma, le vais a poner temores, vais a acentuar todavía más su paranoia y todo lo que quieras. Pero no. Si algún sacerdote se ha equivocado y le ha hecho a alguien un exorcismo, no le va a hacer daño. No le va a hacer daño. Hombre, siempre puede haber casos de exorcistas que no deberían ejercer el exorcismo y que sean unos salvajes, que ejerzan una violencia moral. Nunca se puede descartar eso. La historia da para todo, evidentemente. Pero hablando en términos generales, el que un sacerdote con un libro vaya haciendo unas oraciones no va a crear ningún trauma. Si la persona está enferma y se pone a hacer ahí su teatro, eso no le afecta para nada. Les encanta a las personalidades histriónicas tener un escenario, pero no le va a acrecentar la enfermedad, ni se la va a afianzar, ni se va a echar más raíces. La esquizofrenia es un problema químico del cerebro. Que un sacerdote esté allí hablando con un libro le va a hacer el mismo daño que si ve una película de terror. Y dice, eso es lo que a mí me pasa, el mismo daño. Es decir, nada. Concretamente, ¿en qué consiste un exorcismo? ¿Cómo se realiza? En las películas aparecen cruces, agua bendita, la Biblia, incluso algunos exorcistas, como tú decías, que usan incluso la fuerza física, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Bueno, aunque yo he hablado muy bien de los evangélicos, ha habido ciertos casos, incluso que han llegado a los tribunales, de pastores evangélicos independientes que han hecho todo tipo de barbaridades queriendo hacer un exorcismo, incluso el uso de la fuerza física. Bien, aparte de eso, que no refleja ni siquiera el mundo evangélico, lo mismo que también hay alguna condena, en Rumanía por un sacerdote ortodoxo, quitando descerebrados, que siempre los va a haber en todos los gremios, el exorcismo es un sacerdote con un libro que va recitando unas oraciones tranquilamente, no hace falta que grite, que en un momento dado le echa agua bendita, que en otro momento puede mostrarle la cruz, hacerle una bendición y ya está. No hay ninguna necesidad de contacto físico. Si quiere gritar está libre de hacerlo, pero no va a tener más efecto por gritar. El Padre Amor, yo lo vi, y él tranquilamente iba recitando las oraciones con un run run muy concentrado, tratando de poner su corazón en ello, pero que no le desgastaba, no tenía que hacerlo de un modo violento, es una cuestión de fe al fin y al cabo. Entonces es eso. Así que los que busquen cuestiones de películas, sí puede haber gritos muy espectaculares en el poseso, a veces dicen cosas que impresionan fuertemente, muy fuertemente. Ahora decirlo aquí a plena luz y tal, no, pero cuando uno está en una iglesia y allí ves, por ejemplo, a tu abuela, a la que conoces perfectamente, transformada en una bestia, que con ojos inyectados en sangre te grita con otra voz ronca y unos gritos a veces sobrehumanos, que yo nunca pensé que una garganta humana podía hacerlo, la gente sale muy impresionada. O sea, yo he conocido a hombres y derechos, hechos y derechos, que me acuerdo de uno, me lo dijo, no pude ir a dormir a mi casa esa noche, tuve que meterme en el coche porque vivo solo y durante una semana dormí mal. Cosas así sí las he oído muchas veces, pero no porque ocurren hechos extraordinarios en el sentido que nos muestran los fenómenos especiales. Son extraordinarios en cuanto que no son ordinarios,
pero no en el sentido de que se van a mover cosas, les va a cambiar el color de la cara o van a levitar. Alguna vez puede que leviten, pero eso va a ser muy raro. Alguna vez yo he oído que me lo han dicho compañeros que han levitado, pero rarísimo. ¿Has pasado miedo en algún exorcismo? La verdad es que no, porque la primera vez que yo oré por un poseso a solas, yo había estado en 13 exorcismos con el padre Amorth. Entonces, en realidad, la 13 era mi número 14. Estaba acompañado por un psiquiatra, estaba acompañado por el amigo, estaba acompañado por el esposo de la mujer que no era muy alta. Y después, además, se unía el que yo en esa época, que acababa de hacer la tesis, pues tenía más un espíritu científico, de decir, ¿qué será esto? Vamos a abrir bien los ojos, vamos a hacer incluso una sana experimentación. Y estaba más atento a la reacción, a los estímulos, tal, a la verificación, que a otros aspectos. No tuve mucho tiempo de estar atemorizado. Después me he arrepentido de esa actitud, porque el que viene a vernos, lo que viene a ver es un padre. Pero yo lo reconozco, durante tiempo al principio, quizás influido por mi tesina, todo lo que había leído en la psiquiatría, pues para mí era más un laboratorio de experimentación. Estaba rezando, sinceramente, pero estaba más atento a analizar que a otras cosas. Me han preguntado si guardas registro de los exorcismos, si existe también, me preguntaban, en el Vaticano, en algún lugar, un lugar donde consultar estas cosas, donde investigar, quizás donde os formáis cuando os preparéis para este ministerio. Yo no grabo nada, nada de nada, porque al final siempre esto es lo mismo, y siempre que alguien se va a formar, pues en cuanto vea unos cuantos casos ya es lo mismo. En el Vaticano no se guarda ningún tipo de registro ni de archivo. Esto se hace en cada diócesis con permiso de cada obispo, y allí se acaba todo. O sea, en el Vaticano no guardan ni siquiera el nombre de los exorcistas que hay en el mundo. No hay una autoridad de un exorcista mayor que mande sobre los otros exorcistas. El superior de cada exorcista es el obispo. Y no hay ninguna obligación de llevar ningún tipo de registro. No hay un lugar donde se formen. Hay varios lugares del mundo donde se reúnen anualmente para intercambiar experiencias, tener conferencias, y una facultad de teología, la Regina Apostolorum, donde anualmente hay un curso sobre estos asuntos. Estos asuntos de un modo un poco amplio también, porque realmente trata sobre esta temática y cosas adyacentes, pero sobre todo al principio no se planteó como una escuela de exorcistas. Poco a poco se ha ido derivando cada vez más hacia eso también es verdad. Pero lo lógico es que si alguien quiere aprender, que vaya con otro exorcista que tenga experiencia y lo vea. El mejor libro es la práctica. Solamente con libros no va el cirujano a poder poner el bisturí en nadie, solo leyendo libros. En cualquier caso, un sacerdote cualquiera no debe practicar exorcismos, ¿no? Debe estar encargado, debe tener ese... Se requiere el permiso del obispo. La gente se pregunta cómo acaba uno estando poseído. ¿Es porque se lleva una vida de pecado? ¿Es porque se es ateo? ¿Es porque no se está bautizado? ¿Puede un bautizado, una persona que vive una vida honesta y honrada, acabar teniendo una influencia, una posesión? Siempre que nos preguntan decimos que el esoterismo abre puertas. Eso es verdad. La gente, cuanto más espiritismo haga, más brujería, más santería, más casos va a haber de influencias y de posesión. Pero la mayor parte de la gente que viene a vernos no ha hecho nunca nada. ¿Por qué han quedado poseídos? Es un misterio. Niños, etcétera. No lo sé, ni nadie lo sabe. Hay muchas teorías y hay muchos que hablan
como si hubieran visto ya el mecanismo profundo de las cosas. Después de una vida recibiendo todos los días casos durante años, no lo sé, porque algunas personas quedan poseídas que no son las peores. Yo creo que al final a veces es un poco de prueba, una prueba de Dios. Sí, porque mucha gente en la misma Iglesia Católica pensamos que es porque uno le abre las puertas, ¿no? Porque uno hace prácticas esotéricas o va inclinándose tanto al mal que da espacio a que entre, ¿no? un demonio. Pero es curioso, tú dices que no, que después de todo la mayor parte no se han puesto en peligro. O sea, si a uno le preguntan, pues siempre dice lo mismo, lo de cosas que abren puertas, pero la mayor parte no. Eran gente normal, ni siquiera con una especial maldad. Es un misterio. Yo creo que es como una prueba. Yo siempre pongo un ejemplo. Hay enfermos que están enfermos por su propia culpa. Han abusado del alcohol, de las drogas, lo que sea. O incluso han corrido siempre en el coche sin ningún tipo de prudencia y han tenido un accidente. Vale, no es nada nuevo decir que hay enfermos que lo son como consecuencia de sus propios actos. Pero la mayor parte que está enferma no está enferma por su culpa. Pues lo mismo pasa un poco con el tema de las influencias demoníacas. Sí, hay algunos casos que ellos han buscado eso, pero otros no. Y no son ni siquiera los más pecadores, es una prueba de Dios. Me han preguntado también cómo defenderse del demonio. Existen unas oraciones especiales, hay gente que tiene devoción, me parece la oración de San Benito. ¿Hay alguna práctica, algún ritual, algo que se pueda hacer para sentirse más seguro o efectivamente ahuyentar a estos espíritus? Aunque no hagan ninguna oración para alejar al demonio, la inmensa mayoría de los que nos escuchen nunca van a tener ningún problema con el demonio. Problema extraordinario, tentaciones sí. Todas las oraciones sirven, todas las oraciones sirven. ¿Que a uno le da más devoción una? Pues que la haga. Pero que tengan una tranquilidad, aunque nunca hagan ninguna oración para protegerse del demonio, no van a quedar poseídos. Ni va a haber una acción extraordinaria como la de Job, no. Pero es verdad que la oración protege, pero ¿cuál es más efectiva? La que más devoción les dé. ¿Cómo hay que orar? Como más devoción te dé. Nos da tiempo a una sola pregunta más, porque tengo la misa a las 7. Muy bien. Mientras él busca la pregunta, es un cura moderno. Fijaos, materiales que no dan calor. Yo estoy ahora mismo... Tengo en el pelo, en la cabeza, materiales de la mejor calidad. Parece que está hablando el pasado secular y el futuro del siglo XXI. Una pregunta, al leer todo lo que has dicho. ¿Podría entonces una posesión, podría una persona que muera poseída salvarse, incluso ser beata, ser santo? El caso de Santa Gema. Yo leyendo biografías de ella no me aclaraba, así que pregunté ¿cuál es el máximo especialista en Santa Gema? Y me dijeron, este religioso pasionista. Le llamé por teléfono. Dije, mire, llevo leídas varias biografías y no me aclaro. ¿Estuvo poseída Santa Gema? Y él me dijo, una cosa podemos decir con seguridad. En su última semana de vida, sí. Una persona que muera poseída, su alma puede estar en gracia de Dios, con lo cual el demonio actúa en el cuerpo y tentando en el alma, pero el alma nadie la puede condenar a un alma, solo una misma puede rechazar a Dios. Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, espero que haya satisfecho vuestra curiosidad, vuestro deseo de aprender. Sé que quedan muchísimas preguntas sin responder, he intentado agruparlas y el padre José Antonio se ha lanzado con todas ellas. Si queréis comentar más cosas sobre este vídeo, las podéis dejar debajo en la caja de comentarios. Os dejo, además de los libros, unos enlaces a 2 canales en los que compañeros del padre José Antonio van colgando sus homilías en audio y también hay algunos vídeos muy interesantes de cosas que él ha compartido.
Que Dios os bendiga. La paz.